¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos en otro programa más de política y gestión. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y acompañarnos y aquellos que se conectan vía web y nos mandan mensaje. Hoy vamos a estar con el ministro, el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Salta, Fernando Yarade, quien aceptó nuestra invitación. Vamos a hablar un poquitito de todo, ¿no? De cómo está la situación de la provincia, cuánto es la deuda que tiene esta provincia y quizás hacia dónde vamos. Así que los invito, presentamos el programa y estamos con ustedes. Este invierno, prevení engriparte. Vacunarte es gratis y solo lleva 2 minutos. Es necesario para los chicos de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, madres con niños de hasta 6 meses, adultos a partir de los 65 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores de la salud, cuenten o no con obra social. Vacunate en todos los centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de la provincia. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Bueno, estamos de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo había anunciado, queríamos estar hoy con Fernando Yarade, jefe de gabinete, un hombre que entiende y sabe de economía y que hoy tiene que manejar los destinos de la provincia en todo lo que tiene que ver con la parte económica y el funcionamiento, ¿no?, de una provincia complicada, donde los números están muy finitos, donde cuando él llega a ocupar este cargo, la provincia se encontraba en una situación bastante crítica. A esto si le aumentamos los problemas que hay a nivel país, tema Fondo Monetario, ajustar lo que más se pueda, los gastos públicos. Bueno, son un montón de temas interesantes que vamos a hablar con Fernando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, uno por ahí dice, la provincia se encuentra en un equilibrio delicado, ¿no? Siempre dicen así. Yo creo que más que delicado estamos complicados como el resto de las provincias del país. Sí, el contexto no es el mejor, teniendo en cuenta que el país atraviesa una situación compleja, fundamentalmente derivada de muchos años de déficit fiscal. Si tomamos la serie desde el año 61 a la fecha, solamente el país tuvo 6 años de superávit fiscal, todo el resto fueron déficit fiscales, fue desde el año 2003 al 2009, y si a eso le agregamos que el país tuvo enormes cantidades de vaivenes, si tomamos por ejemplo desde el año 51 a la fecha, 1/3 de esos años el país estuvo en recesión. Y esto es como consecuencia fundamentalmente, digamos, de déficit fiscales que tuvo el país, es decir, de gastar mucho más que lo que ingresa, pero también de cuestiones desfavorables en lo que es la balanza comercial. Si nosotros vemos la balanza comercial de cuánto es lo que entra por exportaciones comparado con lo que entra por importaciones, y a eso le agregamos, digamos, las remesas que llegan y salen al exterior, que ahí compondríamos, digamos, lo que es la balanza de pago, tendríamos una enorme cantidad de años en
déficit gemelos, digamos. ¿Y qué pasa? Cuando uno ve circunstancias similares, digamos, las que ocurrieron, porque la realidad es que los argentinos sabemos de esto, digamos, entendemos y sabemos darnos cuenta cuando algo viene mal, y eso es producto de que si miramos en retrospectiva, analizamos, por ejemplo, lo que pasó en el año 75, cuando se juntaron déficit gemelos, que entre ellos sumaban el 14% del PBI, terminamos en devaluación, en hiperinflación. Lo mismo, exactamente lo mismo pasó entre el 81 y el 83, lo mismo pasó en el 87 y lo mismo pasó en el 90, que terminó con la convertibilidad. Se repite cada 9-10 años, ¿no? Claro, entonces los argentinos tienen experiencia en esto, o sea, el fin de la convertibilidad no solo fue el fin de la convertibilidad, sino 2 o 3 años de recesión. En el año 87 pasamos del 131% de inflación al 3000% de inflación anual. Entonces, los argentinos que tienen experiencia, que saben, digamos, de lo que es, digamos, lidiar con situaciones complicadas, que quizás gente que vive en otros países no tiene no saben ni lo que es esto, no saben lo que es, digamos, coexistir con situaciones complejas. Cuando avisora que hay situaciones muy similares, digamos, a las que se vienen dando ahora, yo decía, por ejemplo, en el caso del 75 teníamos 14% entre los dos déficits del PBI, pero los años subsiguientes, por ejemplo, 81-83 fue el 9%, en el 90 fue el 6%, y hoy estamos oscilando en el 6% solamente de déficit fiscal. Entonces, los argentinos sabemos darnos cuenta cuando estamos inmersos en una situación complicada. Si a eso le agregamos... Ahora, el problema es que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados. Ayer hablaba con un amigo que está en Ámsterdam, y me dice, che, me dicen que el dólar se fue a 26,50, 27... Me dice, y la gente está en las calles. No, si estamos acostumbrados. Claro. Los argentinos estamos acostumbrados a estas crisis. Lo hemos tenido tantas veces que nos asustamos, algunos sacaron la plata del banco si es que la tienen, los otros se ajustaron. Pero estamos acostumbrados a vivir de esta forma y que es terrible, porque seguramente posterga al que menos tiene, porque sufren las pymes, porque hay mucha gente que se queda sin trabajo, pero la verdad que estamos acostumbrados, ya hemos tenido muchas crisis de este tipo, ¿no? Sí, en el medio, como decía, un fuerte también encarecimiento del crédito, y las pymes que necesitan del crédito no terminan de despegar, porque claro, a tasas que oscilan entre el 30 y 40% es imposible que cualquier actividad tenga la rentabilidad necesaria para poder sostener los costos. Entonces todo eso, si a eso le agregamos que el consumo también ha caído mucho, porque el consumo en el comercio, en los servicios ha disminuido mucho, producto de que la economía es una cuestión que tiene mucho de sociológico también, porque la confianza es vital en la economía. Claro. Y hoy por hoy el gobierno nacional ha perdido la percepción de confianza que tenía en los primeros meses del año. Salta cambia actividades económicas del 3,5 lo lleva al 5. Esto afecta a las pymes de una forma, yo te diría, complicada. Si le sumamos el costo, por ejemplo, que tiene hoy las tarifas. Antes las empresas a la luz la tenían como un gasto más. Hoy es parte del precio de un producto. Sí, en realidad es un reacomodamiento del sistema tributario, que lo compartimos, por eso obviamente hemos firmado el consenso fiscal. Por un lado es estandarizar toda la base tributaria, y digamos que en cada provincia se tribute lo mismo, digamos. Y eso está bueno, creo que algún día... ¿Todo al 5? En realidad hay 13 provincias que han modificado su estructura tributaria. Digamos, la estructura tributaria tiene orientativos, techos, que cada provincia, si están por encima lo bajan, si están por abajo pueden subirlo hasta ahí. Que era el caso de Salta, ¿no? Que era el caso de Salta. Salta tenía el 3,6, lo llevó al 5, producto de que Salta, también hay que tener eso en cuenta, Salta y La Pampa eran las que menor presión tributaria tiene como provincia. Ya había muchas provincias que estaban en el 5, otras por arriba del 5 en el caso de los mayoristas, otras en el 4,5, pero eso era una cuestión de que cada provincia debía reorganizar su estructura tributaria. Lo que sí es cierto también que la estructura de costo empresarial disminuye, debería disminuir en estos próximos años, porque la industria va a bajar, o sea, la industria que está en el 2% va a bajar al 1,5%, antes la industria, el producto industrial que venía de afuera venía al 3,6%, hoy ya está en el 2%, entonces claro.
lo que pierde en la venta lo recupera en el costo, entonces también hay un reacomodamiento interno. Sí. Está bajando la carga tributaria también en lo que son las solicitudes de crédito en el transporte estaba en 3,6, baja al 3. Pero ¿cuál es la filosofía del gobierno nacional? Que me parece que está bien y la compartimos. Desgravar, digamos, piramidalmente, digamos, toda la cadena productiva y que se grave exclusivamente al consumidor final, como el IVA, digamos. Tendría que ser no un impuesto a los ingresos brutos, sino un impuesto al consumo. Al consumo. Entonces, hay que mirarlo al impuesto a las actividades económicas de aquí a los próximos años como un impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque todo el resto va a tender a cero. O sea, la industria tiende a cero en el 2022. El agro va a estar grabado, en Salta no está grabado, eso hay que aclarar, pero va a estar grabado en las otras provincias al 1,5 ahora y al 0,75 el año que viene, y el próximo año, el 2020, va a ser cero. Entonces, ahora, pero todas las ¿cómo hace actividades una productivas van a pyme? estar ¿Cómo hace cero. una pyme? No, la pyme paga el 35% de impuesto a la ganancia, 21% de IVA, renta provincial, renta municipal, 931, sueldos, tarifas, ¿no? Se te lleva un 70% de IVA, grosso modo, de lo que uno puede facturar. ¿Cómo hace para sostenerlo? Sí, yo creo que, digamos, el rol del Estado en esto, digamos, es obviamente mantener un equilibrio, pero también intentar, digamos, que la capacidad de consumo de la gente no caiga, porque también, digamos, mucho tiene que ver con la caída del consumo. O sea, hoy las pymes, digamos, tienen un problema fundamental, obviamente está en los costos, digamos, un problema importante, los alquileres fundamentalmente, pero un problema fundamental es la caída del consumo. Y otro problema fundamental es la competencia desleal. Hoy por hoy, una de las batallas que debería ser batalla a nivel país, digamos, y nosotros la estamos dando en Salta, incluso el fin de semana hemos decomisado, para dar un ejemplo, un camión con 150 bultos de ropa ilegal. Esa es la verdadera competencia, porque por ahí un punto más, un punto y medio más, digamos, en la carga tributaria, por ahí ni se compara con los aumentos, por ejemplo, del costo de los alquileres, o ni se compara con lo que puede representar una caída de consumo muy fuerte, Sí, yo entiendo. o ni se compara con lo que es pelear contra el comercio ilegal, porque es, digamos, toda la estructura que vos mencionabas contra gente que te vende a mitad de precio porque no paga nada. Entonces, no paga nada, pero también el ese es gran comerciante desafío. se tiene que dar cuenta, o tiene que haber un control de precio, ¿no? Las grandes ofertas que hoy vos ves en los supermercados, lleve 2, pague 1, pague 2, lleve 3, en realidad no son ofertas, porque no son ofertas. Cuando uno ve un televisor, por ejemplo, un televisor, no, un aire acondicionado, hace 10 días costaba 10.000 pesos un aire acondicionado chiquitito. Con oferta, sacó una oferta una cadena de supermercado, 30% de descuento, el precio, con descuento incluido, 10.000 pesos. Lo subieron a 13 para venderlo en 10. Hay alguien que tiene que controlar el precio del pan, el precio de la harina, el precio. Digo, por eso la gente se va a lo ilegal. Yo creo que a la gente le gusta comprarse ropa nueva en la boutique de la esquina del centro. Seguro. Pero si no se puede vestir bien, ¿a dónde va? A la feria americana. Seguro. Es toda una conjunción de problemas que tiene Argentina, y Salta en particular. Sí, ¿no? nosotros Salta es cara, o sea, Salta para comprarse ropa, las mujeres sobre todo, es caro, carísimo. es caro. Si lo compras con Buenos Aires, ¿no? Digo, hay que acomodar un poquitito todo. Sí, también es, Los controles son buenos, pero también sirven para que las hay empresas... herramientas que son inteligentes también, como por ejemplo la que llevamos adelante con la Cámara de Comercio, que es que la gente se vuelque, digamos, a comprar con tarjetas de crédito a plazo, y nosotros ayudarlos con los intereses al comercio. Pero Entonces, cuando vos vas al comercio, Fernando, te dicen de efectivo tiene un 20% de descuento. no tendría que ser así. Te lo dicen en todos lados, ¿eh? Claro, no debería ser así, y está bueno que me lo digas porque es para conversarlo con la gente de la Cámara de Comercio, porque con ellos habíamos diseñado este plan para que comprar en cuotas sea casi lo mismo que comprar en efectivo. Entonces, eso iba disuadiendo al comercio ilegal. ¿Por qué? Porque el comercio legal tenía una estructura que le permitía a mucha gente poder pagar en cuota en 12 meses y que el comerciante no pierda, porque esa parte del costo lo absorbe también el gobierno de la provincia a manera, digamos, de acompañar al comercio. También hay otra realidad que está pasando en muchos países, que es el cambio de forma que hay en la estructura de ventas, digamos, de muchos comercios y de muchas actividades. Vos fíjate que
han desaparecido a nivel internacional y también hay complejidades a nivel local, cadenas de jugueterías, cadenas de ropa, porque hay mucho comercio por vía electrónica. Pasa en muchísimos rubros, o sea, hoy por hoy, por ejemplo, estamos grabando las plataformas digitales como manera, digamos, de compensar lo nocivo que es para la actividad local, por ejemplo, el alquiler de inmuebles, de viviendas, de departamentos, para vacaciones o para estadías cortas. Es que los precios son distintos. Es que los precios son distintos, Fernando. Cuando vos alquilás un departamento en la costa, si lo alquilas en zona PROP, que son los propietarios, no pagás comisión inmobiliaria. Y tenés la seguridad de que vas a llegar y vas a tener el departamento. Si vos alquilas vía inmobiliaria, te van a cobrar la comisión. Y entonces el costo te aumenta. Yo creo que siempre la gente no paga no es porque no quiera, sino porque no puede. Porque a todos nos gusta vivir bien, a todos nos gusta comprarnos cosas nuevas, a todos nos gusta estar dentro de la ley. Ahora, cuando no podés, ¿cómo haces, no? Sí, lo que nosotros tenemos que preservar... Y Salta no es una isla, ¿no? Esto es lo que vive el país en su conjunto. Sí, le está pasando a el cambio de metodologías de comercialización, le está pasando en todos lados y en otros países también. Por eso también, digamos, la resistencia a Uber, a muchos sistemas, digamos, de comercialización que se vienen y que, digamos, son, obviamente generan, digamos, una falta, digamos, una fuerte discusión, digamos, en lo que es el mercado laboral. Pero, por ejemplo, también hay casos, digamos, de gente que alquila en otros países y no paga absolutamente nada, o recibe alquileres de gente de otros países. Que tienen propiedades en otros países. Claro, y eso, la DGI avanzó en eso, digamos, a través, digamos, de un responsable sustituto, que son las tarjetas de crédito, y generando un marco de equidad con lo que es la actividad local, porque eso se da en muchos rubros, se da hasta en el juego de azar, o sea, hay plataformas de juego de azar donde la gente no tributa nada y acá hay empresas que tributan, digamos. Entonces, creo que en eso también tenemos que poner un marco de equidad para que el que trabaja, tiene empleo de calidad y genera, digamos, puesto de trabajo y lo tiene que afrontar, como alquileres también, tenga un marco de equidad en la Ahora, actividad. ¿los casinos pagan un fijo o pagan un canon, sí. Un porcentual sobre lo que la gente... Pagan un canon y pagan impuestos del nivel de actividad, dependiendo del nivel de actividad. Incluso son impuestos nacionales, provinciales y también municipales, ¿no? Porque quizás son los que más plata ganan fácilmente y los que menos pagan, ¿no? Tienen una carga tributaria fuerte, ¿no? Incluso hubo una modificación tributaria municipal también fuerte. La composición de la carga tributaria se hizo bastante importante, porque hubo modificaciones en todos los ámbitos, tanto nacional, provincial, y la última que fue municipal, si mal no recuerdo, fue hace 2 años, le agregó una carga muy fuerte también, ¿no? ¿La provincia puede pagar los sueldos sin ayuda nacional? Hoy estamos pagando los sueldos con los recursos propios y sin emitir letras, que eso es algo muy importante, porque no entramos, digamos, en la vorágine, digamos, de tener que pagar intereses todos los meses. El año pasado solamente en emisión de letras se pagaron 600 millones en intereses. Y bueno, vos sabés que, digamos, que plata que se paga en intereses es plata que no va al sector productivo, que se pierde, que no lo utiliza la provincia en cosas que podrían ser más productivas. Y hemos intentado quebrar esa cadena, con ayuda obviamente del Gobierno Nacional, que nos permitió, con una asistencia de 1.500 millones, levantar 2.100 millones que teníamos que levantar para fin de año en letras. Y obviamente eso generaba una complejidad muy fuerte, que vos la mencionabas al principio, que teníamos que pagar el aguinaldo, levantar 2.100 millones de letras, más un vencimiento de uno de los préstamos internacionales, y además pagar el sueldo el día 2, es decir, en un lapso de 9-10 días teníamos una situación ¿Y la provincia, y la deuda de la provincia es significativa? No, es muy manejable. La provincia tiene un problema fiscal. Tomaron el último crédito que tomaron en Estados Unidos, me acuerdo, en Nueva York, Carlos Parodi, fueron a pedir un crédito importante con una tasa monstruosa, ¿no? Sí, muy alta. ¿No? Yo creo que venció el interés más alto de la historia que se pagó. No sé si era el 9,5% en dólares. Sí, en realidad la provincia tiene un problema fiscal, digamos, y no un problema de deuda, digamos. O sea, un problema fiscal producto de que de los últimos 6 años, 5 tuvimos déficit fiscal. Solamente uno de esos 6 años no tuvimos déficit fiscal, que fue el 2014.
2015, 2016, 2017 tuvimos déficit fiscal, y ustedes saben que, digamos, vos sabés que no hay forma de financiar un déficit fiscal que no sea con endeudamiento. Claro. Y el problema es que se hacía exponencial. Si comparamos los últimos 3 años, tuvimos 1.300 en el 2015, 2.400 en el 2016, 4.800 millones en el 2017. O sea, un déficit muy alto, más aún si lo comparamos con el presupuesto. ¿Esto se frenó? Eso se frenó, eso es digamos, lo bueno, digamos, de todas estas cuestiones, digamos, de muchas decisiones juntas que se tomaron entre noviembre y diciembre, que permitió arrancar este año, digamos, con un marco de equilibrio mayor, y que vamos intentando que, digamos, es un equilibrio muy, muy delgado, muy finito, muy endeble, digamos, como vos lo mencionabas al principio, que obviamente con el correr de los días se va consolidando, porque mes a mes que vos vas recuperando, digamos, vas recuperando la solvencia de la provincia. Ahora, se vienen paro docente, paro de la CGT, se van a tener los gremios nuevos sentarse a renegociar paritarias. Nosotros estamos en vamos a condiciones dialogar, de la provincia. nosotros vamos a dialogar, obviamente preservando, digamos, este equilibrio, digamos, que es un equilibrio no solo de la provincia, de los salteños, porque en definitiva cuando nosotros contábamos recién que no se pagaron, o que por lo menos en este semestre ya no perdimos 300 millones de intereses, es algo que le sirve a la provincia, porque la provincia tiene esos recursos para volcarlo a obras, a servicios, a caminos, a rutas, a obras que puede ser obras de electrificación, a mejorar las condiciones de vida de todos. Entonces, creo que no hay dudas de que hay que arrancar del equilibrio, digamos, que no hay dudas de que el endeudamiento puede ser bueno, a tasas buenas, a tasas muy favorables, con con muchos años de gracia, pero un endeudamiento como de corto plazo, como son las letras, que no sacás ahora y tenés que pagarla a fin de año a tasas altísimas, y más en este contexto. Imagínate lo que hubiera sido para la provincia tener que emitir letras todos los meses a estas tasas. No, el precio del dólar y la tasa enorme, 40 y pico por ciento. Así que en ese aspecto es bueno. Yo decía recién, la relación, vos me preguntabas de la deuda, la relación deuda-ingreso es buena, porque la provincia oscila en el 34%. Yo sí creo que si logramos compensar una deuda con Nación, que es el decreto 660, que es una deuda que Nación absorbió a las provincias, y ahora hay una deuda de la Nación con las provincias, y si logramos esa compensación vamos a bajar la deuda a 1.000 millones de pesos, que es un monto importante, y esa relación va a mejorar aún más todavía. Y tampoco tenemos un problema de servicio de la deuda, que es lo que pagamos año tras año con relación a los ingresos, que eso está oscilando en el 5 o 6%. Y si nosotros lo comparamos a eso con lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, que se aprobó ayer, que tuvo media sanción ayer en la provincia, el techo de eso es el 15% de los recursos corrientes. O sea que estamos muy por abajo. Muy por debajo, o sea, no tendríamos inconveniente. Ahora, la deuda se vence y hay que pagarla ese día. ¿No podés dilatar el pago? Hay deudas que venimos, digamos, hay todo tipo de deuda. La mitad de la composición de la deuda es deudas internacionales, de las que vos mencionabas. Esas hay que pagarlas. Esas tienen un vencimiento, por ejemplo, el 16 de junio, mañana, tenemos que hacer un pago muy fuerte, de 16 millones de dólares, que habíamos comprado ya los dólares mucho antes, digamos, de la devaluación. Eso nos ayudó a ya tenerlos previstos. Pero bueno, es un monto importante que hay que pagar en concepto de intereses. Luego, digamos, vienen las amortizaciones de esos préstamos, pero son préstamos que para este año y el año que viene no vamos a tener inconveniente, digamos, en pagar. 2019, Urtubey deja la gobernación. ¿La deja con deuda? Va a dejar con una deuda muy inferior a la que fue su gestión, digamos, de inicio de gestión. El Romero le dejó plazo fijo cuando se fue. Sí, tenía, digamos, creo que 200 millones de pesos en ese momento de plazo fijo, y tenía una deuda que la provincia con los años la fue amortizando, digamos, no solo amortizando, sino que también los ingresos de la provincia mejoraron, de las provincias en general, y esa relación, digamos, que en su momento oscilaba en el 65-70%, hoy está en un 35%. Ese no es un problema para la provincia, el tema de la deuda, porque ha sido muy bien manejado, digamos, también en el gobierno de Romero,
porque Romero recibió en su momento la provincia en el año 95 en un colapso financiero muy grande, se reestructuró la deuda, esa deuda precanceló todos los préstamos que estaban a tasas realmente eran escandalosas en ese momento, y se bajó mucho, digamos, la composición de la deuda y se reprogramó. Eso permitió que la provincia se reactive nuevamente y esa tendencia se respetó digamos, a lo largo del tiempo, y me parece que es, digamos, el objetivo que tenemos que tener para los próximos años, que la provincia no incremente la deuda y que la relación de ingreso-deuda siga siendo cada vez menor, digamos. Creo que eso debería ser un objetivo también estructural de la provincia, independientemente de quién sea quien gobierne, porque, digamos, de más está decir que una provincia que no está endeudada tiene mayor capacidad de resolver. Y hay que invertir, ¿no? En Salta tiene que invertir mucho en turismo. Tenemos que recuperar el Tren a las Nubes, que era un ícono mundial, ¿no? Sí. Tiene que volver a ser el Tren a las Nubes. Tenemos que empezar de nuevo con una Salta pujante. Me acuerdo en la época de Romero se hizo el centro, la Plaza 9 de Julio, hoteles, ¿no? Sí, esa década fue una década de crecimiento, ¿no? Y que le llegamos a ganar a Tucumán y a Jujuy. Bueno, hoy Salta no sé si está por debajo. Era esplendoroso, ¿no? La recuperación digamos, de fachada, de edificio público, de museo, era sorprendente para la gente que no venía por mucho tiempo a Salta, realmente quedaba impactada. Y la verdad que eso tenía un plan de recuperación, porque se han perdido, en todo este tiempo, digamos, que no se le ha prestado atención, muchísimas luminarias que tenían tanto la fachada del Cabildo, la fachada de la catedral, que alguna vez incluso le cambiamos el color, lo llevamos al color original. Ahora lo está pintando el Cabildo del municipio, ¿no? Creo que está muy bueno, creo que todas las obras, digamos, que se hagan ojalá que ojalá que el color sea el exacto, ¿no? No, hay un muy buen trabajo, incluso lo habrán visto en los últimos meses, trabajo conjunto entre el COPAU y el municipio. Antes, digamos, se peleaban todos los días, digamos, hoy trabajan juntos, están con ideas muy buenas de recuperación, digamos, de otros sectores como el Paseo Güemes también, tienen muchas ideas muy interesantes. Y la verdad que son obras de altísimo impacto para el turismo, porque la verdad que Salta está poniendo muy lindo, ¿no? El Paseo de la Fe, bueno. Nos vamos a invitar en otra oportunidad, porque el tiempo nos vuela, solo que, ministro, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy amable, muchas gracias.